los segmentos de calvaria y base, que es importante que ustedes lo sepan. Bueno, la calvaria, ¿sí? Ustedes se acuerdan que es la parte que está por encima de la línea imaginaria que me dividía el cráneo justamente en dos partes, calvaria y base, ¿sí? La calvaria va a tener una configuración externa y una interna, pero que de alguna forma, lo que es la configuración externa, nosotros vamos a identificar más que nada, vamos a decir, las suturas, ¿sí? Y los huesos que la integran, ¿sí? ¿Eh? Obviamente que tenemos de anterior, ¿eh? a posterior lo que es el frontal, ¿sí? La sutura coronal, que lo que hace es articular el frontal con los parietales. Fíjense, tenemos los parietales. Luego tenemos la sutura sagital, ¿sí? Que lo que hace es articular parietal con parietal. Y luego tenemos esta sutura, ¿sí? Lamboidea, que lo que hace es articular el occipital con los parietales. Eso es fundamental porque ustedes, vamos a suponer que ustedes agarran un cráneo que tiene calvaria. Entonces dice, bueno, la calvaria en la configuración externa, ¿sí? Va a estar determinado por tres huesos. El hueso frontal, el parietal y el occipital. Pero estos huesos, lo que va a estar, van a estar articulados entre sí por suturas, ¿sí? Recuérdense que las suturas, son un tipo de articulación inmóvil. Se repito, las suturas son tipos de articulaciones inmóviles, ¿ah? Entonces, la sutura coronal articula el hueso frontal con el parietal, la sutura sagital lo que hace es articular parietal con parietal y la sutura lamboidea, ¿sí? Presenta la articulación entre parietal y el occipital. Eso es para destacar en la calvaria superior. Existen puntos de unión entre lo que es la sutura sagital y la sutura frontal que se denomina brecma, ¿sí? Fíjense que es el punto donde confluyen, ¿sí? La sutura frontal y sagital. Y el punto donde confluyen la sutura sagital con la sutura lamboidea, ¿sí? Se denomina lambda, ¿sí? Lambda. Entonces, vamos de vuelta. Cuando nosotros vemos, ¿sí? Lo que es la calvaria en la configuración externa, nosotros decimos que tenemos ahí tres huesos: el hueso frontal, el hueso parietal y el hueso occipital. Esos tres huesos están articulados de forma inmóvil por la sutura coronal, la sutura lamboidea y la sutura sagital, ¿sí? La sutura coronal lo que hace es unir el hueso frontal con el hueso parietal, ¿sí? Ahora tenemos el frontal y esto es el parietal, ¿no? Y la sutura lamboidea lo que hace es unir el parietal con el occipital. Y la sutura sagital lo que hace unir es parietal con parietal. Luego tenemos los puntos de confluencia, perdón, puntos de confluencia, que tenemos el punto brecma, donde, ¿sí? Confluyen la sutura coronal con la sutura sagital, y el punto lambda, ¿sí? Donde confluye la sutura lamboidea, ¿eh? Con la sutura sagital. Ahí vemos de vuelta, más de lo mismo, ¿sí? Y si nosotros miramos lo que es la calvaria, pero por dentro, o sea, la configuración interna, ¿sí? Lo más importante que hay que destacar, porque aparecen las mismas suturas, ¿sí? Aparecen los mismos huesos, ¿sí? ¿Eh? Hay que destacar esto que se encuentra acá, es el surco para el seno sagital superior, ¿sí? Esto sí hay que destacarlo, porque fíjense que está formado, vamos a decir, por dos labios bien prominentes. Ustedes recuerdan que el seno sagital superior, ¿sí? Es un vaso,
¿sí? Venoso que transcurre justamente en la parte superior, ¿sí? Por eso se llama, ¿sí? Surco, porque es un canal excavado para que atraviese, ¿sí? El seno sagital superior. Es lo único que nosotros vamos a destacar por dentro en la calvaria. Es lo único, ¿sí? Entonces, cuando usted ve una calvaria, dice, bueno, esto yo no puedo no decirlo, porque esto obviamente que es llamativo, como se denomina ese surco. Ahora bien, la base del cráneo tiene una configuración exocranial y una configuración endocranial, ¿sí? Base del cráneo tiene una configuración exocranial y una configuración endocranial, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la configuración exocranial? Está determinado por tres compartimientos, ¿sí? Fíjense, este es el compartimento facial, este es el compartimento yugular y este es el compartimento occipital, ¿sí? Está determinado por líneas imaginarias, como ustedes pueden ver. Dos líneas imaginarias, ¿sí? Una tras de la otra, ¿sí? En el plano frontal, que son, como van de la apófisis cigomática del temporal, esta línea se denomina bicigomática. Y como acá van de la apófisis mastoide hacia la otra apófisis mastoide, esta línea se denomina bimastoide. Entonces, cuando nosotros tenemos que describir la base del cráneo, ¿sí? Su porción exocranial, decimos que tiene tres segmentos separadas por dos líneas imaginarias en el plano frontal. Una anterior, bicigomática, porque va de las apófisis cigomáticas del malar o del hueso temporal, perdón, y dos mastoidea porque va de la apófisis mastoide. ¿Sí? Tenemos bicigomáticas, bimastoidea, y me quedan tres segmentos o compartimentos. Un compartimento anterior o facial, un compartimento medio o yugular, un compartimento posterior occipital. Esto, así tal cual, ¿sí? Esto, así tal cual, hay, insisto, que saberlo decir. Con que ustedes digan esto ya es un gran avance, ¿sí? Ya es una excelente presentación, ¿tá? Después, el resto, vamos, ¿sí? Pero en un principio, presentar así la configuración exocranial de la base, ¿sí? Es una buena presentación, ¿sí? Porque eso me va a indicar un orden de exposición, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a escribir segmento por segmento? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? ¿Qué huesos, qué huesos nosotros vamos a observar? ¿Sí? ¿Qué huesos nosotros vamos a observar? ¿Sí? En la porción facial. Bueno, fíjense que acá nosotros observamos al maxilar, ¿sí? Predominantemente, recuerden que estamos hablando de esta parte, ¿sí? Al maxilar, al hueso cigomático, ¿sí? Muy, pero muy arriba al hueso frontal, ¿sí? Que si yo quiero ver el hueso frontal, tengo que sacar al maxilar, ¿sí? Y algunas partes del hueso esfenoides, ¿sí? Y al palatino. Entonces, primero lo que hago, ¿sí? Es explicar cómo se divide el compartimento externo, ¿sí? La configuración facial, yugular, occipital, a través de dos líneas imaginarias, bicigomáticas y bimastoides. Eso es lo primero que hago. Ahora, ¿qué huesos yo veo en el compartimento facial? Bueno, los huesos nosotros podemos observar en el compartimento facial. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es, fíjense acá, sin la referencia. Digo, esto es maxilar.
Esto es palatino. Esto que está acá, ¿sí? Es pómer. Ella observó tres huesos, ¿sí? Esto que está acá es esfenoides, ¿sí? Esto es esfenoides, ¿sí? Esto que está acá es el hueso, ¿sí? Vamos a decir cigomático o malar. Y si damos más arriba acá, vemos el hueso frontal, ¿tá? Es lo que estamos observando a grosso modo. Es lo primero que tenemos que nombrar, ¿sí? Es lo primero que tenemos que nombrar es eso, es decir, cuáles son los huesos que nosotros observamos ahí, ¿tá? Eso es lo primero. Entonces, ustedes automáticamente, después de haber expresado cómo estaba dividido los compartimentos, ¿sí? Indica, insisto, cuáles son los huesos que se pueden visualizar. Entonces tenemos acá maxilar, ¿sí? Hueso cigomático, ¿sí? Más allá arriba el hueso frontal, el hueso palatino, ¿sí? El vómer, y el hueso esfenoides, ¿sí? Acuérdense que acá estaba la línea, ¿no? Bicigomática. Bueno, claramente, si ustedes ven diríamos, lo que es el hueso maxilar, ¿eh? Vamos a tener que destacar esto que se encuentra acá, ¿m? Que es la sutura palatina media. ¿Por qué? Porque esta parte, ¿sí? Esta parte del maxilar se llama apófisis palatina. Recuerdan que el maxilar tenía, ¿sí? Forma, ¿eh? Diríamos de una L, y esta parte que me formaba el techo de la cavidad oral y el piso de la cavidad nasal se llama apófisis palatina. Entonces, yo ya sé qué hueso observo ahí. Es el hueso maxilar. Acá, hueso maxilar. Ahora, ¿qué parte del hueso maxilar observo? La apófisis palatina. Como se unen, ¿sí? Ambas apófisis palatinas forman una sutura, o sea, un tipo de articulación, que es la sutura palatina media. Ahora, detrás de esto, yo tengo el hueso palatino. ¿Qué observo del hueso palatino? La lámina horizontal del hueso palatino. Y observo que el hueso palatino, ¿sí? Tiene una articulación con el hueso maxilar, que es esto que se encuentra acá. ¿Cómo se llama eso? Sutura palatina transversa, ¿sí? Sutura palatina transversa. Entonces, en la porción facial yo tengo los huesos maxilar y palatino, en donde puedo observar la lámina horizontal del palatino, la apófisis palatina del maxilar y lo que sería la sutura palatina media y la sutura palatina transversa. La sutura palatina media lo que hace es unir ambos maxilares por delante, ambos palatinos por detrás, y la sutura palatina transversa lo que hace es unir el palatino con el maxilar, ¿sí? Con el maxilar. Entonces, eso es lo primero que observo a grandes rasgos. Después puedo ver el vómer, que dijimos que es un hueso de la cara, de tipo impar, ¿sí? Impar. Y observo también, ¿sí? Los espacios que me comunican la cavidad nasal, ¿sí? Con la faringe que se denominaban coanas. Coanas. Ahora bien, ¿sí? ¿Qué otro hueso identifico? El esfenoides. ¿Qué observo yo del esfenoides? Bueno, la apófisis pterigoide. Eso es lo más importante, ¿sí? Que voy a observar. Recuerden que acá está la línea del hueso esfenoides. Entonces, repito, ¿qué voy a observar del hueso esfenoide? La apófisis pterigoide. Esa apófisis pterigoide tiene, ¿sí? Una lámina medial, una lámina lateral, ¿sí? Y en el medio se encuentra una depresión que se llama fosa, ¿sí? Fosa, ¿sí? Pterigoidea. O sea, acá tengo, fíjense, lámina medial, lámina lateral, y esto que está acá que es la fosa pterigoidea, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos observar en la porción facial.
Entonces, recuerden primero, cuando tenemos la base del cráneo, decir, bueno, en la parte exocranial tenemos tres compartimentos, anterior, medio y posterior, o facial, yugular y occipital. Ahora, en la parte facial puedo observar huesos. ¿Cuáles son los huesos más importantes? El maxilar, el palatino y el hueso efenoide. ¿Qué observo del hueso maxilar? La apófisis palatina, que se une en el medio por la sutura palatina media. ¿Qué observo del palatino? La lámina horizontal, ¿sí? Que se articula con el maxilar mediante la sutura palatina transversa. ¿Qué observo detrás? Las cuanas, que están delimitadas por, obviamente, la lámina perpendicular del etmoides y lo que va a ser el vómer, que también puedo observarlo ahí. ¿Qué otra cosa observo? El hueso esfenoide. ¿Qué cosa observo del hueso esfenoides? Bueno, observo en primera instancia, ¿sí? La apófisis pterigoide que correspondían a la patita, ¿sí? A la patita del, de, del hueso esfenoide, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo observar? Fíjense esto que se encuentra acá, ¿eh? Que es el ala mayor, ¿sí? Del esfenoides. Y punto. Entonces ustedes van de lo general a lo específico, ¿sí? Insisto, de lo general a lo específico. Ahora, vamos a mirar acá, ¿sí? Fíjense esto que está acá, acá no tenemos ahora ningún tipo de referencia, ¿eh? Acá tengo la apófisis cigomática, ¿sí? Del temporal, acá trazo una línea, ¿sí? Y digo, bueno, acá está la apófisis mastoide, acá trazo otra línea, ¿no? Ya sé que este es el compartimento anterior o facial, ¿sí? Este es el compartimento medio o yugular. Y ese es el compartimento posterior u occipital, ¿sí? Bueno, estamos acá. ¿Qué observamos acá? Bueno, observamos el maxilar. ¿Qué es esto? El palatino. ¿Qué es esto? Es el vómer. ¿Qué es esto? El efenoide, ¿sí? ¿Eh? Acá observamos obviamente lo que es el hueso cigomático. ¿Ah? Más arriba el hueso frontal. No importa, pero vamos a la parte importante, el maxilar. ¿Cómo se llamaba esta parte del maxilar? Apófisis palatina, que se va a unir a la otra apófisis palatina por medio de esta sutura, que se llama sutura palatina media. ¿Qué es esto que se encuentra acá? Eso se llama apófisis horizontal. ¿De quién? Del palatino, que se articula anteriormente por lo que sería la apófisis transversa. ¿Cómo se llama estos agujeritos? Agujeros palatinos, ¿sí? Porque se encuentran en el lámina central. Ah, buenísimo. ¿Y este hueso que está acá? Ah, este es el vómer, ¿sí? Vómer. Y estos espacios que están acá se denominaban coanas. ¿Y esto que está acá qué es? Bueno, esta es la apófisis pterigoides del hueso esfenoide, que tiene una lámina medial, una lámina lateral y en el fondo una fosa, ¿sí? Una fosa. Lateralmente puede ver un poco de lo que sería, ¿sí? El ala mayor del esfenoides. Y listo, ¿sí? Entonces fuimos de lo general a lo específico. Ahora vamos a ver un poquito de lo que corresponde, ¿sí? A la parte media. Fíjense, acá tengo la parte media, ¿sí? O la parte yugular, ¿sí? El compartimento medio. Acá tenemos que destacar varias cosas, ¿sí? Como decía Rosa hoy, que ya preguntaba sobre algunos orificios. Fíjense, vamos de la parte lateral a la parte medial. Obviamente vamos a tener el agujero oval, el agujero redondo, ¿sí? El agujero espinoso. Vamos a tener esos orificios que nosotros los veíamos acá, ¿sí? Esto que está acá, el agujero oval, ¿sí? El agujero espinoso, ¿eh? Lo vemos acá. Esto ya se encuentra dentro, ¿sí? De la fosa yugular junto con el agujero rasgado, ¿tá? Junto al agujero rasgado.
Entonces, en la parte media voy a ver agujero oval, agujero espinoso, agujero rasgado. Tres orificios sumamente importantes que primero, las dos tienen que saber eso, primero tengo que saber nombrar. Ahí está la cuestión. No sirve que ustedes quieran decir qué va adentro, qué pasa por ahí, si primeramente no saben nombrar. Entonces no se apresuren a querer decir qué es lo que pasa por ahí. Primero nombren, ¿sí? Primero digan. Total, si ustedes ya lo saben qué va a pasar por ahí, el profesor le va a preguntar, ¿y qué pasa por ahí? Pero si no, ustedes nombran el orificio y si el profesor pregunta, ustedes dicen qué pasa. Y si no pregunta, esperan a nombrar todos los orificios y después van indicando qué pasa por cada orificio. Porque en el afán de querer decir qué pasa por cada orificio, se olvidan de nombrar cómo se llama ese orificio. Y siempre se evalúa lo general y por último lo específico, ¿sí? Entonces repito, vamos a tener en la porción facial, yugular, perdón, el agujero oval, el agujero espinoso y el agujero rasgado, ¿sí? Eso lo vemos acá. Ya vamos a volver ahí. Obviamente que el hueso predominante en esta fosa yugular tiene que ver con el hueso temporal y el hueso occipital, pero no todo, por supuesto. Entonces fíjense que tenemos acá, ya nombramos el oval, ¿sí? El espinoso, el agujero rasgado, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense esto que está acá, la fosa mandibular. Fosa mandibular. ¿Por qué? Porque esa es una superficie articular, ¿eh? De la articulación temporomandibular. ¿Qué otro agujero tenemos ahí? El conducto auditivo externo, ¿sí? Conducto auditivo externo, porque eso es lo más visible que vamos a tener ahí. Entonces tenemos fosa mandibular, conducto auditivo interno, este, diríamos, esta elevación que tenemos ahí, que es la apófisis estiloides, ¿sí? Sumamente importante, pues estiloide, ya que va a tomar inserciones musculares importantes. El conducto carotidio, fíjense, conducto carotidio, que se encuentra en esa zona. ¿Ah? Obviamente que la apófisis mastoides, de hecho, la apófisis mastoides es una referencia para que nosotros podamos decir hasta dónde llega ¿cómo se dice? La faceta yugular. ¿Eh? Y tenemos ahí ¿eh? Lo que es detrás del conducto carotidio, lo que es la fosa yugular, ¿sí? Que está acá atrás, fíjense, fosa yugular, fosa yugular. Entonces tenemos, para describir, tenemos que en el hueso temporal vamos a encontrar fosa mandibular, que es una superficie articular, eso no se pueden olvidar. La apófisis estiloides, muy conocidas, algunos huesos tienen más prominente, otros no. El conducto carotidio, porque justamente por ahí va a ingresar la carotida. El conducto auditivo externo, ¿sí? Visible en el hueso. La apófisis mastoide, que para nosotros es una referencia, un reparo anatómico, ¿sí? La fosa yugular, porque justamente a través de esa fosa van a salir el noveno, el décimo y el undécimo par craneal, ¿sí? Va a salir por esa zona, ¿sí? Y más adelante vamos a tener obviamente el agujero oval, el agujero rasgado y el espinoso. Tenemos que saber nombrar. Después tenemos este segmento, ¿sí? Que corresponde al occipital, ¿sí? Que es la porción basilar, ¿sí? ¿Eh? Porción basilar del hueso occipital. Y este puntito que sobresale acá, que es el tubérculo faríngeo, ¿sí? Es importante el tubérculo faríngeo porque ustedes recordarán que cuando uno se pone a leer, eh, digamos, lo que son los músculos de la faringe, ¿sí? O los músculos del cuello, el recto de la cabeza, ¿sí?
toman su inserción justamente en el tubérculo faríngeo, ¿sí? De la porción basilar. ¿Ah? Entonces, vamos un poquito para atrás, ¿sí? Ah, vamos. Acá. Entonces, ¿qué podemos observar acá? ¿Sí? En lo que es la porción media o yugular. En primer lugar, lo que es esta fosa, ¿sí? Que es la fosa mandibular. Fosa mandibular, que es sumamente importante porque ahí se articula justamente la articulación temporomandibular. Fíjense, el conducto auditivo externo, ¿sí? La apófisis estiloides, ¿sí? Agujero oval, agujero espinoso. No se apresuren a decir que ingresa o que sale. No, nombre primero. Agujero rasgado, ¿sí? Conducto carotidio, porque por ahí va a ingresar el conducto en la arteria carótida, ¿sí? Fosa, ¿sí? Yugular, ¿eh? La porción basilar del occipital, y en el medio que tenemos ese puntito, que es el tubérculo faríngeo, ¿sí? Esos son los principales elementos que solo tenemos que nombrar, ¿sí? Nombrar. Obviamente que cuando atravesamos, ¿sí? Con la apófisis estiloide, parte del agujero magno ya podemos describir, inclusive parte de los cóndilos, ¿sí? Occipitales que van a ser articular justamente con el atlas. ¿Sí? Y luego tenemos la porción occipital, ¿sí? Que ahí tenemos los cóndilos, el conducto condilio, ¿sí? Por donde atraviesa justamente el hipogloso, ¿sí? Y lo que son las líneas nucales inferior y superior junto con la protuberancia occipital externa. Fíjense que ya la parte occipital es un poquito menos compleja, vamos a decir, ¿sí? ¿Eh? Vamos a decirlo acá para observar. ¿Mm? Como acá tenemos obviamente eh, la apófisis mastoides. Entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides se encuentra este orificio que está bien acá, fíjense, que se llama agujero estilomastoideo. Agujero estilomastoideo, que ustedes saben que por ese agujero estilomastoideo sale el nervio facial. Esto que se encuentra acá, que es la ranura digástrica, porque ahí se encuentra justamente el músculo digástrico, ¿sí? Los cóndilos occipitales, el agujero magno, y lo que son las líneas nucales inferior, ¿sí? Línea nucal superior, y esto que se encuentra acá, que es la protuberancia occipital externa, ¿sí? Que corresponde a la parte, insisto, más posterior. ¿Eh? Y con respecto a la configuración endocranial, tenemos tres regiones o fosas: anterior, media y posterior, donde vamos a observar, vamos a decir, ciertas particularidades. En la parte anterior, ¿qué hueso reconocemos primero? El hueso frontal. ¿Qué otro hueso vamos a reconocer? El hueso etmoides. ¿Qué vamos a reconocer del hueso frontal? La porción orbitonasal. ¿Qué vamos a reconocer del hueso etmoides? La crista galli, que era la parte superior de la lámina perpendicular, y la lámina horizontal, que corresponde a la lámina cribosa. ¿Qué vamos a ver en la parte superior de la fosa media? ¿Sí? De la fosa media, vamos a ver lo que es la fisura orbitaria superior o la hendidura, ¿sí? Esfenoidal. Vamos a ver nuevamente el agujero redondo, el agujero oval, ¿sí? El agujero espinoso, el agujero rasgado, ¿sí?
Vamos a ver lo que es la silla turca, ¿sí? Que corresponde a la parte superior, ¿sí? Del cuerpo del esfenoide como gran particularidad. Vamos a ver justamente el conducto óptico, ¿sí? Que tenemos que ser muy claros y diferenciarlo de lo que es de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ¿eh? Y lo que sería el surco prequiasmático. Esto que está acá, ¿por qué? Porque acá se va a entrecruzar justamente el nervio óptico. Ahí se va a entrecruzar. Entonces tenemos tres fosas. Primero los huesos. No importa tanto los detalles. Primero los huesos. Hueso frontal, bueno, hueso etmoidal. En la parte de la fosa craneal anterior. Eso es lo más importante, ¿sí? Que ustedes sepan nombrar los huesos. En la fosa craneal media tenemos el hueso esfenoides, ¿sí? Hueso esfenoides. Tenemos un gran predominio de orificios. Y en la parte posterior tenemos para destacar lo que sería el peñasco, ¿sí? Donde vamos a tener obviamente la salida del conducto auditivo interno, ¿sí? Y donde vamos a tener ciertos tipos de impresiones, sobre todo lo que es la impresión trigeminal, donde se va a apoyar justamente el ganglio de Gasser, ¿no? ¿Sí? Y en la parte occipital, nuevamente tenemos que destacar la fosa cerebral, la fosa cerebelosa, ¿sí? Lo que es el agujero magno, y entre lo que es el occipital y el peñasco, esto que se encuentra acá, que es la fosa yugular, que se puede ver por dentro claramente, y el agujero, ¿sí? Condilio, por donde va a pasar el par número 2. Insisto, primero tenemos que identificar, ¿sí? Las fosas, luego tenemos que identificar los huesos que la integran y por último los detalles, ¿sí? En ese contexto, para lo que vos respondías, Rosa, fíjate, ¿sí? En la porción frontal, diríamos en la fosa craneal, ¿sí? Tenemos, lo más importante es qué pasa por el conducto óptico. Por el conducto óptico pasa el nervio óptico. Esto sí o sí se le va a preguntar. ¿Qué pasa por la fisura orbitaria superior? Por la fisura orbitaria superior va a pasar el oculomotor, el troclear, el abducen, ¿sí? Y las ramas colaterales del nervio trigémino. Esto que está acá, sí o sí se le va a preguntar. Esto que está acá, sí o sí se le va a preguntar. Sí o sí. Eso tienen que saberlo sí o sí. Luego, agujero redondo, sabemos que nervio maxilar, agujero oval, sabemos que nervio mandibular. Es decir, los vasos son importantes, por supuesto que son importantes, pero a la hora de nombrar, lo primero que uno tiene que nombrar son justamente los pares craneales. Después, en segundo paso, recién nombramos las arterias u otros nervios que, vamos a decir, son de menor importancia, pero más importante es decir que por el agujero oval pasa el nervio mandibular antes de decir que pasa la arteria meningia accesoria. Eso espero que se entienda porque es prioridad. Como vos decías, Rosa, por el agujero espinoso pasan arteria y venas meningias, ¿sí? Y un ramo meningio, pero no del nervio maxilar, sino del nervio mandibular, ¿sí? Mandibular. ¿Está? Generalmente el agujero espinoso generalmente no se pregunta. No obstante, eso no significa que no tengan que saberlo. ¿Está? Por el conducto carotidio, la carótida interna, obviamente, y por el conducto auditivo interno, esto sí se le va a preguntar, nervio y facial y vestíbulo coclear que corresponden al séptimo y octavo par craneal. Eso es mucho más importante, ¿sí? Obviamente que por el agujero yugular, ¿sí? Nombramos los pares craneales 9, 10 y 11, por el conducto del hipogloso, el nervio hipogloso, y por el agujero magno, ¿sí? La médula oblonga, las arterias vertebrales, ¿sí? Y acuérdense que tenemos ahí el ramo espinal que asciende del nervio accesorio como principal
elemento a destacar, ¿sí? Muy bien. Yo obviamente que le voy a dejar grabada esta clase, se las voy a pasar ahora al grupo y también se le voy a pasar las láminas en donde ustedes pueden tomar apunte de esos, ¿cómo se llama? Orificios con sus respectivos vasos, ¿sí? Estamos Sí, profe. muy bien. Yo también le voy a pasar actividades para que ustedes vayan realizando, ¿sí? Preguntas para que ustedes vayan respondiendo, ¿sí? Y que les sirva como referencia para que ustedes tengan un margen donde o en qué hacer hincapié, que eso es lo importante. ¿Y Bueno, mañana qué horas de la clase? vamos a tratar de hacer un poquito quizás a las 9. A las 9 como hoy me retrasé, pero mañana vamos a tratar de empezar puntual, ¿sí? Está bien. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana. Por favor, estudien y cualquier duda me dejan en el grupo WhatsApp sin problema que lo vamos charlando. ¿Sí? Un abrazo. Ok. Otro, Buen profe. día. Chau, chau. Chao.